Bienvenidos a Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. Con ustedes, el Dr. Aldo García Taboada, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos. Hola, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la medicina basada en evidencias, el concepto como tal, y sobre el proceso para desarrollar y obtener finalmente nosotros nuevos medicamentos. Para este tema hoy nos acompaña el doctor Ignacio Colín Bracamontes. Doctor Ignacio es especialista en investigación en ciencias de la salud, maestro en ciencias médicas y egresado de medicina farmacéutica en King's College London, en Reino Unido, y un ex compañero de la facultad. Siempre un gusto volver a reconectar con compañeros y ver los diferentes caminos que han tomado en sus carreras. Bienvenido, Ignacio. Al contrario, Aldo, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es mío de estar aquí y espero podamos tener hoy una conversación que resulte productiva e informativa para nuestra audiencia. Pues en fin, un gusto tenerte aquí. Tu área de especialidad me parece súper interesante para compartir con los pacientes porque pues es algo que no se conoce mucho por el público en general y a veces inclusive no por el gremio médico. O sea, ¿qué es lo que pasa para que un medicamento finalmente pueda llegar a los médicos y que pueda llegar al público, que lo podamos prescribir? ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso, desde el inicio hasta el momento en que ya lo está consumiendo el público? Claro, sí. Mira, fíjate que, como bien comentas, nosotros como médicos realmente nos enseñan a utilizar el medicamento una vez que ya está aprobado, que ya tiene todas las indicaciones necesarias para poder prescribirse a un paciente, ¿no? Y muchas veces, y es algo que me ha enseñado la medicina aplicada a la farmacéutica, no nos damos cuenta de todo el proceso y del valor científico que existe detrás de cada uno de estos medicamentos que consumimos. Como bien comentas, creo que hoy en día, a raíz de la pandemia, la gente se ha vuelto más familiarizada con estos temas de lo que son las fases, de lo que son las aprobaciones por parte de las agencias regulatorias, y creo que eso es excelente, de verdad. Creo que una población informada es una población más saludable sobre los medicamentos que consumen. Creo que lo que no, en ocasiones no es tan visible, inclusive para los médicos, son la cantidad de personas involucradas, desde laboratoristas, técnicos, enfermeros, químicos y científicos en general, que llevan trabajando en estos desarrollos que muchas veces tardan de 10 a 17 años aproximadamente de principio a fin. Empieza todo con lo que se le conoce como la fase exploratoria, en donde podemos tener miles de compuestos que estamos estudiando para ver si alguno de estos tiene o no un efecto terapéutico. A esto se le conoce como descubrir el blanco terapéutico. Existen distintas formas de hacer esta fase. Se puede utilizar moléculas ya existentes, que es algo que se conoce como drug repurposing, o darle un propósito nuevo a una droga o molécula que ya existe, o tener una molécula completamente nueva que está atacando este blanco terapéutico también. Esta fase es meramente científica. Después de esto pasamos a las fases en donde identificamos y optimizamos cuál es la molécula que nos puede conducir a los estudios preclínicos, en donde se evalúan principalmente aspectos de farmacocinética y farmacodinamia, que son términos que nos dicen sobre cómo se comporta la molécula en este tipo de modelos. Después de esta fase, tenemos la fase preclínica temprana, en donde evaluamos toxicidad, efectos a corto y a largo plazo, así como los efectos NOAEL, que es el nivel en el que no se encontraron efectos adversos, y MABEL, que es el efecto biológicamente anticipado mínimo. Nos tomamos muy en serio estas fases, ya que nos dan bastante información sobre la seguridad del medicamento. A estas fases que mencionas, 1, 2, 3, son estas que están comentando tanto ahora en la televisión por la situación de los procesos de desarrollo de las vacunas, ¿no? ¿Les pudieras explicar un poquito más al público y a nosotros en qué consisten estos procesos? Sí, Aldo, creo que es una pregunta y un tema muy interesante del que, como bien comentas,
empezamos a escuchar más sobre estos aspectos de las fases. No obstante, hay que entender para poder dimensionar lo que involucra cada una de estas fases y el desarrollo clínico que implica. En estas fases ya estamos hablando de los programas clínicos que pueden llevar a cabo los laboratorios. En la fase 1, que a su vez se desglosa, voy diciéndoles sobre las fases, inclusive sus como subfases, por así decirlo. En la fase 1A se retoman los temas de toxicidad, de farmacocinética y de seguridad. En la fase 1B se evalúa ya un grupo específico de pacientes y se pueden incluir biomarcadores para conocer más sobre cómo se comporta en los seres humanos. Y en esta fase principalmente también vemos cuestiones de dosificación, ver qué dosis es segura. En la fase 2, que a su vez se divide igual en 2A y 2B, en la fase 2A tenemos la llamada conocida Proof of Concept, así se le conoce también esta fase, o prueba de concepto, y aquí comenzamos a evaluar distintos puntos de eficacia para ver a pacientes que ya tienen patologías. En la fase 2B estudiamos si el tratamiento es efectivo, y posteriormente en la fase 3, que ya es una fase en donde incluimos a muchos más pacientes, lo que vemos es si el tratamiento es mejor a lo que ya existe. Entonces, esta es la fase principalmente en donde tenemos ya la comparación con un tratamiento que es el estándar de oro, como le llaman, o lo que acostumbramos para tratar a pacientes con esa patología. En caso de que no exista un estándar de oro o un tratamiento existente, pues se compararía con placebo, ¿no? Que es una sustancia que no tiene ningún activo, pues es como si fuera solución salina, por así decirlo, o en otros que encapsulados que pueden ser algunos de azúcar, ¿no? Es importante notar que, como comentaba, cada fase tiene mayor número de participantes y, por ende, pues hay que mantener los estándares de calidad independientemente del número, pero estamos hablando, por ejemplo, en los ensayos clínicos de las vacunas, hemos visto en fases 3 20,000, 30,000 pacientes, una cosa así, y eso va a depender de cuestiones estadísticas que por el día de hoy no vamos a hablar, podríamos hablar más adelante de eso, pero es otro aspecto sobre cómo se calculan estos tamaños de muestra. Hay otras dos fases con las que quizás no estemos tan familiarizados, inclusive como médicos a veces no las revisamos, las fases 3B, que es cuando se estudia información adicional, una vez que ya existe la autorización de mercado, y las fases, los estudios de fase 4, que eso sí son un poquito más populares en la comunidad médica, pero quizás para los pacientes todavía no han escuchado tanto, son posterior a que se le brinda la autorización de mercado, se generan este tipo de estudios a los que se les llaman evidencia en el mundo real, en donde ya vemos cómo es que la molécula se comportó y vemos específicamente aspectos de seguridad, aunque también se pueden evaluar puntos de eficacia en la vida real, como se llama. Algo que me gusta mucho comentar sobre estas fases es, y de lo que comentaba desde el principio, podemos comenzar con 10,000 moléculas que estamos estudiando, de las cuales únicamente 10 van a llegar a ensayos clínicos y solo una va a ser aprobada para su uso en población en humanos. Entonces, esto nos habla de los rigurosos procesos que cada fase conlleva y las formas en las que nos aseguramos de que los medicamentos sean efectivos y seguros. Sí, pues definitivamente de esto que comentas, la palabra clave yo creo que sería riguroso. Definitivamente se tienen que cumplir muchos datos específicos para que pueda avanzar de una fase a otra el proceso de aprobación o siquiera de investigación sobre un medicamento. Curiosamente, o quizás ya entendiéndolo un poco mejor ahora sabiendo de este trasfondo, que mucho público no sabe de todo esto que ocurre detrás de cámaras, detrás de las noticias. Se escucha mucho en la actualidad sobre las vacunas contra COVID-19, que parece ser como que el público tuviera con mucha frecuencia una idea de que fueron apresuradas, que mejor van a esperarse a ver cómo le va a la gente con el tratamiento, que no entienden cómo pudieron haber salido tan rápido. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este proceso? ¿Qué hubo diferente? Claro, sí, esta es una excelente pregunta y es sumamente válida porque efectivamente en ocasiones previas
habíamos visto desarrollos de vacunas o de medicamentos que, como comentábamos, tardan años, inclusive décadas, y en esta ocasión estamos viendo ya resultados publicados en papers y en journals, en donde a los 8 meses de entrada a la pandemia ya tenían información sobre cómo se iba a desarrollar la vacuna, ¿no? Antes que desglosar un poquito esta información, me gustaría hablar sobre 3 estándares que están relacionados a las buenas prácticas clínicas de laboratorio. Uno es reproducibilidad, otro es responsabilidad y otro es conciencia, de que todo el desarrollo del producto involucre calidad y transparencia. Eso es algo que nos tomamos muy en serio, por lo cual la información se publica, se distribuye y es lo que se le llama peer reviewed, que es lo revisan otros pares científicos para asegurarnos de que el proceso haya llevado y haya cumplido con todos estos estándares. Creo que en cuestiones de lo que comentas de la vacuna, dada la situación sin precedentes que estamos viviendo y el potencial riesgo que presenta la pandemia para todos los aspectos de nuestras vidas, creo que el mundo científico, por decirlo coloquialmente, se puso las pilas junto con las agencias regulatorias y los gobiernos para investigar, desarrollar y, muy importantemente, fondear estos proyectos. Algo sumamente importante que también quiero comentar es que no es que haya sido apresurada en el sentido de que se hayan hecho las cosas sin cuidado o que se haya hecho de tal manera que no se hayan ni cumplido los procesos. No, estas vacunas no es algo nuevo, es algo que ya conlleva muchísimos años de investigación atrás y, como comentábamos en sus otros desarrollos, fases preclínicas y demás, ya tiene todo esto bien formado y bien documentado, y los científicos que han trabajado en estas vacunas, que estamos hablando ahorita de las 2 vacunas que tienen en este momento la aprobación por parte de la FDA, este tipo de vacunas que son por RNA mensajero, son desarrollos clínicos que ya contaban con toda esta información desde mucho tiempo y que encontraron esta utilidad por la patología que estamos estudiando, que es el SARS-CoV-2 o el COVID-19, en donde hay una mayor activación de células T. Entonces, estamos teniendo que ver cuál es el mecanismo óptimo para conferir inmunidad a largo plazo, y parece ser que este tipo de vacunas pueden ser una buena solución para este tema. Y bueno, hemos visto previamente los otros modelos, que son vacunas con virus vivo atenuado o con vacunas de virus inactivado, ¿no? Que son con las que estamos más familiarizados quizás en el pasado y que se siguen utilizando. Creo que para cerrar este tema, lo que sí no tiene precedentes es cómo hemos visto una increíble unión y colaboración internacional para poderle ofrecer a la población desarrollos seguros y efectivos. Sí, mira, definitivamente yo, sin hacer a menos la emoción por la vacuna, o sea, de hecho he tenido la fortuna, estoy muy agradecido de haberme podido aplicar hace aproximadamente una semana, pero haciendo de lado la emoción y la tranquilidad que me da eso para poder seguir atendiendo a los pacientes y pues poder cuidarme a mí y a mi familia. Lo que me llena de una sensación muy agradable es precisamente eso que comentas, la cooperación científica internacional sin precedentes que hubo para un bien común de salud. Entonces, pues espero que sea el principio de muchas situaciones similares y que no necesariamente necesitemos estar en una pandemia para que se dé este grado de cooperación multicéntrica. Y bueno, pues cambiando un poco el tema ahora, pero pues aprovechando que tenemos a alguien de tu perfil y especialidad aquí con nosotros hoy, quisiera preguntarte tu opinión y tu recomendación para el público de un problema que yo veo muy frecuentemente con mis pacientes, que es la polifarmacia. Está un poco asociado, digamos, en el tren de pensamiento que lleva la gente a veces de desconfianza de los medicamentos, pero me llama mucho la atención cómo hay algunos medicamentos buenos, algunos medicamentos que se toman sin pensarse 2 veces y otros malos, digo, sin irnos tan lejos lo que algunas personas piensan sobre esta y otras vacunas, pero que consumen AINES, por ejemplo, sin ninguna limitación, AINES siendo un grupo de antiinflamatorios, analgésicos, ibuprofeno, ketorolaco,
diclofenaco, que pues se toman a veces de manera crónica, diariamente por algunas personas sin ninguna orientación médica. O otra situación frecuente, los antibióticos, que algunas personas tienen esta idea de, sí, pues me voy a tomar este antibiótico para curarme más rápido de la gripa o para prevenir, o pues vaya, un uso muy frecuente de estos medicamentos. ¿Qué son los riesgos que corremos de estas prácticas y por qué es tan importante siempre tener un estrecho seguimiento médico con precisamente los fármacos que se consumen? Efectivamente, Aldo, creo que esto que comentas sobre la polifarmacia y las interacciones que pueden existir entre medicamentos es algo que estamos viendo muy frecuentemente. Muchas veces un paciente va a acudir con más de un médico o médica y entonces pueden tener una lista de medicamentos prescritos que pueden tener interacciones entre ellos y no necesariamente van a funcionar de manera óptima. Entonces, esto es algo muy importante que se tiene que discutir con sus médicos, así como la forma en la que se toman los medicamentos, así como sabemos que algunos jugos, por ejemplo, pues como uno de los ejemplos clásicos, ¿no?, que pueden afectar el comportamiento de un medicamento, es algo sumamente importante que hay que tomar en consideración con los hábitos prescriptivos que tenemos y como paciente con la forma en la que estamos consumiendo los medicamentos. Lo que mencionabas previamente específicamente sobre la resistencia a los antimicrobianos o antibióticos, esto ha sido resaltado como una amenaza a la población en general por parte de la Organización Mundial de la Salud, ya que enfermedades previamente tratables como lo son la tuberculosis, la gonorrea, la salmonelosis, así como algunas entidades de neumonía, efectivamente se están volviendo resistentes a los antibióticos con los que contamos y esto se traduce en mayores estancias hospitalarias, costos mayores asociados al tratamiento y, por supuesto, un incremento en la mortalidad. Existe un reto específico para desarrollar antibióticos que tienen que ser ensayos clínicos bastante grandes para poder demostrar la eficacia y pues el comparador aquí evidentemente serían los antibióticos que ya existen. No obstante, como estoy seguro que tú lo has visto en tu práctica, Aldo, podemos estar a veces en tratamientos de segunda o de tercera línea con antibióticos y los pacientes no responden como pensaríamos o como desearíamos que respondieran a este tipo de tratamientos. Existen 4 pilares que están vigentes para tratar esta situación, que son prevenir infecciones, localizar aquellas infecciones resistentes e identificar los factores de riesgo que pudieron haber llevado a esa situación, mejorar las prácticas de prescripción médica y, por supuesto, desarrollar medicamentos nuevos, así como pruebas diagnósticas. El concepto de un medicamento implica en sí una sustancia que podría tener un potencial nocivo si no se utiliza de manera correcta. Es por ello que es sumamente importante utilizarlos y prescribirlos de manera adecuada. Bueno, Ignacio, pues muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro. Yo definitivamente pues salgo entendiendo mucho mejor cuál es el proceso el increíble proceso para que un medicamento finalmente llegue al mercado, todas las trabas que hay buenas por nuestra seguridad y claro, pues el seguimiento que se le da inclusive una vez que ya salió para, pues que si aún así llega a haber algún efecto adverso muy importante, muy prevalente, pues poder hacer algo al respecto. Pues te agradezco muchísimo el tiempo, ojalá que lo hayamos podido hacer también ameno para el público, el público haya tenido pues este aprendizaje también al respecto de estos temas muy interesantes y muy prevalentes hoy en día en las noticias de los medios masivos. Y pues esperamos poder tenerte alguna otra vez aquí con nosotros para pues más dudas que puedan surgir o más temas que no hayamos podido tratar en esta pequeña cápsula. Encantado, muchísimas gracias por la invitación, Aldo, y estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, comentario y por supuesto agradeciéndote la invitación y en caso de que se preste la ocasión para platicar de otro tema más adelante, yo encantado. Muchas gracias por acompañarnos en Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos desde la medicina basada en evidencia, se requerirán cambios en la terapéutica.
La intención de este espacio es informar, y el contenido aquí presentado jamás debe tomar el lugar de una valoración médica formal, ni ser utilizado como guía en la prevención o tratamiento de enfermedades. Cada paciente es único y merece un tratamiento individualizado. Para más información, consulte a su equipo de salud profesional.